Ya, pero no te veo la mano. No, es que la luz está, pero está muy fuerte. Incluso da calor. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es, soy el doctor Patricio Manque, vicerrector de investigación de la Universidad Mayor, y les quisiera dar la bienvenida a este conversatorio que organiza la Universidad Mayor en conjunto con la Tercera para conversar un poco sobre la pandemia del coronavirus. Nos pueden seguir en vivo a través del sitio web de la universidad, que es umayor.cl, y a través de latercera.com. Además, nos pueden seguir en Instagram @umayor y @investigaumayor, y pueden utilizar los hashtags coronavirus, COVID-19 y umayor. Para este conversatorio nos acompañan la doctora Lorena Hofmeister, que es la directora de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad, el doctor Enrique París, que ha sido un importante vocero nacional para esta pandemia y además decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, y el doctor Rodrigo Pérez, que es investigador de nuestro Centro de Economía y Políticas Públicas. Me gustaría partir esta conversación preguntándole, doctor, un poco que nos cuente un poco sobre la enfermedad, pero con principal foco en cómo se distingue de, por ejemplo, las otras enfermedades pulmonares que podríamos estar enfrentando estos días, en particular influenza, bronquitis y el resfrío común. Por supuesto. Desgraciadamente no es fácil hacer la distinción clínica, es decir, la influenza, el coronavirus, COVID-19. El resfrío común es diferente, pero sobre todo influenza, COVID-19, adenovirus, por ejemplo, parainfluenza, van a tener síntomas muy parecidos, es decir, fiebre alta, mucha tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, mucho malestar general. Es por eso que nosotros hemos insistido que en el caso que un paciente presente ese tipo de síntomas, se proteja, no puede ir al consultorio o a la clínica sin protección, se proteja, vaya al lugar donde va a ser atendido de esos antecedentes, o sea, qué es lo que está presentando, cuente si viene o no viene de un país con alta prevalencia viral o cuente si ha estado en contacto o no con una persona enferma. Y ahí el diagnóstico, desgraciadamente, tiene que ser con un examen de laboratorio, porque si no, no es fácil hacer la diferenciación clínica. Puede hacerse un examen de laboratorio, por ejemplo, para la influenza, para descartar que no tenga influenza, pero lo ideal, y es lo que hemos estado promoviendo y proponiendo, es que se haga el examen, la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, para detectar justamente el coronavirus. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos ha dado Corea demuestra que si tú detectas el paciente con el examen y lo llevas de inmediato a la cuarentena, se evita la diseminación del virus. En esta etapa en que nosotros estamos, lo fundamental es evitar la diseminación viral. Lorena, aprovechando un poco lo que comenta Enrique, ¿cómo podríamos primero, qué es lo que es una pandemia? Definir lo que es una pandemia, hablar un poco de que estamos en fase 4, existe una fase posterior a la fase 4, y lo otro, comparar un poco los casos de éxito. Se ha hablado mucho de Corea, pero también han habido casos como el caso de Italia. ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal en general en esto? Mira, la pandemia es cuando tenemos un agente que es nuevo, que no lo conocemos, por lo tanto la humanidad no sabe cómo defenderse. Y no hay inmunidad porque no hemos tenido el agente antes, y tampoco posiblemente hayan mecanismos para protegerse como una vacuna. Y la pandemia, la característica que tiene es que está este agente y que se va reproduciendo en distintos territorios en el mundo. No tiene tanto que ver con la cantidad de casos, sino dónde se ubican los casos. También otro rasgo importante de una pandemia es que la transmisión persona y persona tiene que ser efectiva. O sea, cuando ese agente tiene capacidad y el mecanismo de transmisión hace que sea muy fácil que las personas se contagien, ¿ya? Y además que tiene otro criterio que tenemos que conversar, tiene que ver con qué tan leve o qué tan severo o grave es la enfermedad que produce. Cuando estamos frente a un agente que produce una enfermedad donde hay un porcentaje importante de casos graves, eso también es indicativo de una pandemia. Actualmente se declaró como pandemia, se reconoce el COVID-19 como una pandemia. También tuvimos una pandemia en el 2009 con una influenza, la H1N1, que estos son pandemias del siglo XXI,
Y al principio de este siglo, el 2003, una pandemia que no llegó a Chile, afortunadamente, que también era la misma familia del coronavirus que tenemos ahora, que era el SARS. Fue el SARS que fue el 2003. Y esa experiencia golpeó mucho a los asiáticos. China, Beijing, sufrió mucho con esta enfermedad, y muchas de las acciones que se tomaron ahora también reflejan los aprendizajes de ese momento. Y en términos de la situación económica, Rodrigo, me gustaría que pudieras comentar un poco, porque en el fondo estamos enfrentando medidas bastante restrictivas. Entonces, ¿cuál es el escenario económico que estamos enfrentando tanto a nivel nacional como internacional a raíz de esta pandemia que estamos enfrentando y de lo que hemos aprendido a propósito de lo que comentaba Lorena de pandemias anteriores? Sí, efectivamente, lo primero que hay que decir es que es un escenario incierto de alguna forma y los mercados reaccionan a eso. Entonces eso se observa, por ejemplo, en las bolsas en Estados Unidos, en Chile también, donde hay varias reacciones importantes en términos de caída en estos mercados. De igual forma, las proyecciones de crecimiento, por ejemplo, se han estado revisando a la baja en todos los casos. Para el caso de Estados Unidos, para el caso a nivel global, mundial, el caso de Chile también es la misma situación. Hay que recordar que para el caso chileno ya se venía con un crecimiento relativamente bajo. Se habían realizado revisiones a ese crecimiento que se esperaba para el 2020 a la baja de nuevo, y esto del coronavirus, ahora en marzo, las últimas proyecciones están en torno a crecimiento 0%, 1% los más optimistas. Entonces, efectivamente, esto va a tener un impacto a nivel global en términos de la oferta, la cadena de suministros, en términos de demanda por productos, y ahí nosotros lo vamos a sentir por el lado del cobre. Y en el caso de Chile particularmente, a través de una reducción en las tasas de crecimiento, probablemente efectos sobre el empleo, sobre los salarios. El efecto final, como decía, es un poquito incierto todavía. Las proyecciones nos permiten pensar de que, relacionando con lo que se mencionaba sobre el SARS, de que esto va a ser un poquito más fuerte que lo que ocurrió en ese momento, estuvo un poquito más contenido en términos económicos, estoy hablando. En ese momento, China representaba una proporción menos importante en el término del comercio mundial en ese momento. Estaba creciendo mucho. No es el caso ahora. China está creciendo mucho menos para los estándares que ellos nos tienen acostumbrados, alrededor del 6%. Esa cifra de nuevo se revisó a la baja, en torno al menos del 5% ahora. Y bueno, hay muchos países que dependen de la producción manufacturera que hace y tecnológica que hace China, y eso se va a ver obviamente afectado. Uh-huh. Enrique, quería volver un poco a la infección. Un virus que apareció recientemente, ya en el 2016 se habían publicado un par de artículos sugiriendo que este virus estaba circulando en los murciélagos, que podía pasar a los humanos. Y por otro lado, recién se están clarificando sus mecanismos de acción. Apareció hoy día en la mañana en la revista Cell, que es una de las revistas más importantes de ciencia que hay, una descripción detallada de cuál es el mecanismo. Aparentemente se une a los receptores AC2, habría una proteasa que está envuelta en eso. Me gustaría que pudieras comentar un poco, pensando en esto, por ejemplo, cuál es el rol que tiene la inflamación, porque ha habido una discusión bastante importante, sobre todo pensando en el caso del ibuprofeno. Sí, es una pregunta muy interesante, porque al principio se consideró un fake news, y yo creo que no, que es verdad. Desgraciadamente este virus, como decía Lorena, es un virus que se disemina muy rápidamente, tiene un coeficiente de diseminación de 2.68, ¿qué significa eso? Que un paciente enfermo puede contagiar a 2.68 pacientes más, pero tiene o tenía una letalidad baja aparentemente. Ha ido cambiando eso. Y la letalidad tiene que ver con lo que tú dices. Es un virus que se inserta o se acopla con el neumocito 2, con el neumocito 1, perdón, con una célula del pulmón. Y al acoplarse a la célula, al neumocito 1, célula pulmonar del alvéolo, produce esa inflamación de la que tú hablas. Es una inflamación tan severa que produce un edema y un ensanchamiento de la membrana alveolo-capilar. Estoy hablando a veces en términos un poco más complejos, pero es decir, este ensanchamiento impide la entrega del oxígeno desde el pulmón a la sangre. Y es por eso que el paciente lo que sufre fundamentalmente al tener la neumonía viral es una falta de oxígeno. Lo que se ha descrito es que algunos elementos especiales relacionados con los asiáticos hacen que ellos tengan este receptor especial que es similar a una enzima que tiene que ver con la hipertensión y que favorece de alguna manera que el virus se instale en el pulmón de ellos. Es por eso quizás que
Al principio, en la zona asiática, tuvo mucho más mortalidad, eso se ha ido conteniendo. Y además de eso, y estaba descrito antes con respecto a los antiinflamatorios esteroidales en general, los antiinflamatorios antiesteroidales tienen efecto en el pulmón. Muchos de ellos producen asma bronquial, producen bronquitis obstructiva. Lo que se ha visto en este caso, que este antiinflamatorio no esteroidal, y lo dijo el ministro de Francia, el ministro de Salud de Francia, y de ahí surgió la noticia, que favorecería de alguna manera este acoplamiento o favorecería de alguna manera el agravamiento del paciente que está sufriendo el ataque del coronavirus. Por eso la recomendación por el momento, hasta que no revisemos toda la literatura, la recomendación es que no se use este antiinflamatorio para el tratamiento de la fiebre. Y eso en particular también permitiría explicar, por ejemplo, algunas diferencias que estamos viendo entre la población asiática y el resto del mundo. ¿Y por qué, a diferencia de otras infecciones por coronavirus o de otras pandemias que hemos visto, no afecta mayormente a los niños? Eso está por verse, es un dato muy curioso y muy interesante y espero que las mamás estén tranquilas con ese aspecto. La publicación que hizo China de más de 40.000 pacientes, revisando 40.000 evoluciones clínicas, ha demostrado que no hay ningún niño muerto ni ningún niño grave de 0 a 9 años de edad. De 9 a 19 años de edad aparece una cifra muy baja, que es un 0,2%. Es decir, y eso ojalá que las mamás lo escuchen y los niños también, aquí los niños tienen un poder superior, son súper poderosos porque tienen probablemente defensas muy buenas o un sistema inmunitario especial en contra del coronavirus COVID-19. Y eso obviamente los hace resistentes probablemente al virus, pero no a la influenza, de lo cual también vamos a hablar después. Esta relación entre medicamento y pulmón no es solo con el coronavirus y con el ibuprofeno. Pasa lo mismo con el influenza y con el ácido acetilsalicílico. Cuando uno tiene influenza y toma ácido acetilsalicílico, el cuadro se puede agravar, incluso con un edema cerebral, con una falla hepática. Por lo tanto, hay relación siempre entre los efectos que puede producir un virus en el ser humano y algunos medicamentos. Por eso es que yo estoy en contra de la venta libre de medicamentos, porque desgraciadamente tú tomas un medicamento y no sabes lo que te puede pasar, a no ser que sea recetado por un clínico. Ahora, una cosa que desde el punto de vista de la epidemiología está más o menos clara es que tenemos que intentar eliminar lo que se denominan de los casos dark, ¿no es cierto? Aquellas personas que hoy día son portadores del virus, que pueden transmitir, pero que efectivamente no lo hemos detectado. Ahora la pregunta es, ¿en qué minuto habría que hacer esa detección y a qué población? Si comenzar a intentar hacer diagnósticos masivos o solamente aquella población que sea más sintomática. Y nosotros nos imaginamos que puede estar las personas siendo sintomáticas y tal vez ese sea el momento de detección. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué impacto tiene el diagnóstico? En enfermedades infecciosas que se transmiten, es importante detectar tempranamente para tratar a la persona y ver la evolución y evitar que se agrave. Pero también la detección tiene la lógica de saber que esa persona tiene la infección y evitar que siga contagiando. Entonces, en ese sentido, la detección y las pruebas diagnósticas siempre son relevantes y ahora siguen siendo relevantes. Cuando estábamos, hace 2 o 3 días, estábamos en la fase 3, donde hay pequeños clústeres o como agrupaciones de casos, pero la autoridad sanitaria y podemos saber cómo se contagiaron, ¿ya? Esa contención se empieza a abrir y ya vamos teniendo más casos donde las personas no podemos saber dónde se contagió. Puede haber sido en el trabajo, en la casa, en el metro, etc. Y ahí se habla que la transmisión ya es comunitaria, está en la población, el virus está circulando. En este caso, este virus estaría circulando, ahora está circulando, no sabemos cuánto, pero sí circula. Por lo tanto, la detección sigue siendo relevante. Y la capacidad de los sistemas para detectarlo está siendo un factor relevante cuando uno compara los distintos países, los que están haciendo ahora in situ. Esto es bien interesante que vayamos viendo cómo lo manejan otros países y qué cosa va resultando y qué no. Ahora, ¿cómo sabemos que algo resulta? Bueno, si ya hay transmisión comunitaria, lo que queremos es que cada día haya menos casos nuevos. No importa tanto, es importante, pero es más relevante no el número total de casos, sino el día a día. Si mañana aumentan, van a haber más casos, sí, pero ojalá que ese aumento sea cada vez menor. Eso es una buena prueba de que está funcionando.
Países como Corea del Sur ha hecho un tema muy interesante y una capacidad de hacer test que realmente es sorprendente. El último reporte que leí, hacían 15.000 al día y tenían un acumulado de test de 200.000 casos. Eso significa que pueden identificar no solamente los más graves, que es clínicamente más fácil de detectar, sino también detectar personas que tienen una enfermedad muy leve o muy moderada. Así que el diagnóstico sigue siendo relevante y afortunadamente en este caso, en esta pandemia, algo positivo dentro de la incertidumbre que genera una pandemia, porque es un virus nuevo, es que la prueba diagnóstica, el test, se desarrolló muy rápido, ¿ya? Y eso es algo muy positivo de lo que estamos viviendo. En otras oportunidades o con otras enfermedades no ha sido tan rápido. Enrique, y en un escenario ideal sería recomendable que todo paciente con problema pulmonar o que llegase a un hospital o a una clínica se le hiciera el test. Yo creo que sí. Cualquier paciente con problemas pulmonares que tenga síntomas o que ha estado en contacto con gente enferma y no tenga síntomas, hay que hacerle el test. ¿Por qué? Los estudios también publicados por los chinos, más de 15.000 casos revisados, un estudio un poco menor, pero gigantesco, 15.000 casos. ¿Quiénes son los que fallecen? Justamente los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los que tienen cardiopatías, digamos, de difícil manejo, los que tienen diabetes descompensada, los que tienen obesidad mórbida. Es decir, esos pacientes, si se sienten ya con algún síntoma y van al hospital o van a la clínica, yo creo que preferentemente deben ser sometidos al examen, porque se sabe ya por la literatura, por las publicaciones, que desgraciadamente pueden evolucionar peor. El coronavirus está presente en el mundo hace más de 3.000 años. Lo que pasa es que estos 3 coronavirus, Lorena nombró uno el SARS, hay otro el MERS y ahora el COVID-19, sufrieron una mutación, como decías tú, por la intercambiabilidad con el murciélago o con el pangolín, en este caso. Dentro del animal mutan, cambian y vuelven al ser humano mucho más potentemente. Yo creo que lo que tú has dicho, y creo que la autoridad sanitaria debe tomar en cuenta de eso, y los agentes sanitarios también, cualquier paciente con una patología de riesgo que llegue a consultar, yo prefiero que le hagan el test de inmediato. Hoy día leí una cosa muy gráfica. Decía, si le estamos haciendo el test solo a los que están enfermos, estamos mirando por el retrovisor, estamos mirando hacia atrás. Claro. Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, creo que lo que ha dicho Lorena, que hay que masificar el test, y para eso las universidades han dado todo su apoyo. Entre ellos nuestra universidad, la Universidad Mayor, el laboratorio que dirige el doctor Patricio Mann, que está ofreciendo hacer los tests para detectar el coronavirus y aumentar la cantidad de pacientes o de gente sometida al test. Solamente para complementar eso, decir que, por ejemplo, en Holanda se hacen por día el mismo número de test que se han hecho en toda la pandemia en Estados Unidos. Y eso muestra que efectivamente uno puede tener un control. Ahora, Rodrigo, enfrentamos un escenario de cuarentena inminente en varios lugares, Francia, grandes economías. Por otro lado, los países tienen que seguir funcionando, las cadenas de abastecimiento tienen que seguir funcionando en alguna u otra medida. ¿Cuáles son las medidas correctas que deben tomar los gobiernos para poder hacer, yo sé que es una pregunta súper difícil, pero si tú tuvieras que recomendar cuáles son las grandes medidas, porque de una forma, por un lado teníamos el problema de la pandemia, el problema de la salud pública, pero por otro lado de alguna forma tenemos que mantener algún nivel de operación, por lo menos a nivel crítico funcional, digamos. Sí, bueno, es una pregunta súper compleja y evidentemente no existe una respuesta única. Los mismos ejemplos que se estaban recién dando muestran que existen para países desarrollados distintas alternativas. En Europa particularmente han sido mucho más agresivos y no necesariamente Italia, incluso Holanda, Suecia y otros países que están siendo un poquito más agresivos en tratar esto y están, Austria, perdón. Están prefiriendo dejar a la gente en casa, promover el trabajo desde el hogar, salvo que existan ciertos turnos éticos. Y con eso se reduce mucho más lo que ustedes mencionaban, que el contagio, digamos. Y entonces una medida más preventiva, más que reactiva, dejaríamos de estar mirando por el espejo retrovisor y estaríamos anticipándonos al contagio, un poco lo que se hizo ahora con los colegios en Chile, digamos. Y de cualquier forma lo que decía el ministro Briones, es decir, o sea, va a haber un impacto importante sí. en la economía, pero esto también va a ser transitorio, porque una vez que la economía china vuelva a reactivarse, deberíamos...
Sí, ¿Eso es lo que esperan, digamos? esa es la expectativa, digamos, y a nivel mundial, en todos los países del mundo, se espera que exista un impacto importante, y al principio yo lo mencionaba, por el peso que tiene China, por ejemplo, hoy en día, la tasa de crecimiento que está teniendo, se espera que tenga un impacto mucho más grande hoy que lo que tuvo, por ejemplo, el SARS el 2003, que estuvo más contenido también. Pero al mismo tiempo, las medidas que se puedan tomar a nivel de los gobiernos para reducir el contagio van a ser importantes, digamos. Se espera que el impacto sea importante en los próximos 2 trimestres, particularmente en Chile y en Estados Unidos, y que hacia el final del año ya estemos en una situación un poquitito mejor económicamente, y para el 2021 se espera una recuperación. No a tasas espectaculares, pero cierta recuperación en las economías. Lorena, me gustaría preguntarte un poco, que comentaras qué lecciones hemos aprendido de aquellos países que han sido exitosos en el control versus aquellos que han fallado, ¿no es cierto? Se pone Italia como un ejemplo donde las cosas no han andado muy bien si uno piensa el número de muertos que han tenido. Sí, bueno, hay que estar mirando día a día los resultados y los datos que están reportando los países. En esto, un logro que hemos tenido como humanidad es que los países están mostrando sus datos, están poniendo en la mesa los resultados que van teniendo, los números de casos, cuántos fallecidos tienen, etcétera. Y eso nos ayuda a ver qué está pasando en algunos lugares. La letalidad es un indicador súper importante para ver cómo avanzamos, porque son el porcentaje de personas con la enfermedad que fallecen, ¿ya? Esto, claro, ahora tenemos lo que está pasando hasta ahora, ¿ya? Así son las epidemias y las pandemias, no tenemos toda la información y hay que tomar decisiones con la información que tenemos. Entonces tenemos algunos países donde la letalidad es de 0,4, 0,7, 0,8 y otras que están teniendo una letalidad mucho más alta. Y que nos sorprenden también, porque uno dice, bueno, países con más riqueza están mostrando dificultades enormes. Entonces, en esa lógica de éxito, lo que sí se ve claramente es decisiones rápidas, claras. La cuarentena es un concepto difícil de explicar y merece explicación. La cuarentena es un confinamiento que tiene que ser obligatorio, no necesariamente tiene que ser castigado, pero sí obligatorio, que permite a las personas quedarse en sus casas o en el hospital o en otro lugar, la cuarentena puede ser en distintas partes, y evitar la propagación. Ahora, claro, si uno ve China, por ejemplo, China tiene un sistema político y una cultura distinta a la nuestra y distinta a la europea. Tuvieron una cuarentena muy ruda que recién hace poquitos han ido soltando un poco, y lo que hay que tener claro es que el éxito final o la evaluación final está por verse también, porque, por ejemplo, China logró bajar el número de nuevos casos. Ahora recién estaba mirando unos datos y los nuevos casos que tuvieron de un día para otro eran 29 casos nuevos, lo que es súper bueno. Claro que sí. Muy, muy bueno. Es un logro para ellos. Eso claramente hay que estar contento con lo que han hecho. Pero cuando se van relajando las cuarentenas y las restricciones y se empieza a volver la rutina, hay que ver qué va pasando con estos contagios, porque el virus todavía está y todavía no tenemos una vacuna en una forma de generar mayor inmunidad, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos éxitos como Corea del Sur, China, que son bastante interesantes y hay que ver cómo resuelven la otra etapa. Cuando ya empiezan a bajar los nuevos casos, se relajan algunas medidas, ¿y qué pasa? Porque este virus nos va a seguir acompañando, no va a ser solamente este año, va a permanecer con nosotros. Y en el caso de Italia, es bien interesante y hay que estudiarlo porque el aislamiento, al parecer, no fue tan efectivo. Lo que reportan es que las personas no necesariamente se quedaron en sus casas, sino que siguieron haciendo vida social. Y hubo unos llamados también, por ejemplo, de que por favor los más jóvenes se quedaran en la casa, no salieran. Y claro, habría que después evaluar hasta qué punto se podría haber hecho mejor. Y en culturas también como la española, donde la gente hace mucha vida fuera de la casa, en bares, se junta fuera de la casa, donde hay mucha vida social, también es difícil en esas culturas
que sigan rápidamente un mensaje de aislamiento social. Entonces, hay que ir mirando, pero sí hay cosas que están resultando. Sí. Enrique, en este mundo actual que vivimos, donde estamos dominados por las redes sociales, hay un montón de información que está circulando, desde, por ejemplo, y que sería bueno que pudiéramos derribar o no estos mitos, por ejemplo, desde como que existen, que habría que comenzar a tomar vitaminas para potenciar el sistema inmune, por ejemplo, o cosas como que hay que sacarse los zapatos a la entrada de la casa y limpiarlos porque el virus podría estar en alguno de estos lugares, hasta el uso de mascarillas, que yo acabo de ver mucha gente circulando ahora en Santiago, pese a que había un esfuerzo importante, digamos, para decirte que las mascarillas no son importantes, hasta cosas como, por ejemplo, hacer gárgaras con sal que podrían... ¿Puedes referirte un poco a todas estas cosas? Por supuesto. Voy a tocar primero el tema de las mascarillas, porque ayer estuvimos en La Moneda con el presidente de la República y con el ministro de Salud y con el ministro de Investigación e Innovación, Tecnología, y justamente se tocó el tema de las mascarillas. Yo creo que en el caso de las mascarillas hay un mensaje bien claro que hay que enviar. Solamente tiene que ser para aquellos pacientes que están sintomáticos, es decir, si un paciente está con tos, con mucho romadizo, se siente mal, piensa que está enfermo, se pone mascarilla porque tiene que proteger a su entorno y de hecho debe ir con mascarilla a consultar. Lo de los zapatos lo leí, es increíble que se plantee eso, porque en China la gente se saca los zapatos antes de entrar a la casa e igual se infectaron. O sea, los asiáticos se sacan los zapatos al entrar a la casa e igual se infectaron. Por lo tanto, noticia falsa. No sirve para nada cambiarse de zapato. No tiene incidencia en esta enfermedad, puede que en otras tenga. Lo de las gárgaras, lo que pasa es que cuando tú haces gárgaras con agua caliente, aumentas la circulación local. Por lo tanto, al aumentar la circulación local, llegan más leucocitos, más glóbulos rojos, más leucocitos, glóbulos blancos, que son los que tienen, y anticuerpos probablemente, que tienen las defensas, pero tú no puedes estar haciendo gárgaras día y noche permanentemente despierto y dormido, porque no es práctico, o sea, no es una solución práctica. La otra cosa que ha salido es, qué sé yo, el uso hasta de cocaína. Dijeron que la cocaína mataba el virus. O sea, es una cantidad de información falsa que está en las redes sociales. Por eso me gusta lo que hace la gente que es detractora de esas noticias. Pero también le veo la parte positiva a las redes sociales. Nosotros lo conversamos ayer con el presidente. Hay que utilizar las redes sociales justamente para la juventud, para la gente que sale mucho más, empezar a mandar mensajes de texto, empezar a dar información por vía de un smartphone para que la gente, digamos, tome conciencia de que esto es una situación social. O sea, tiene que haber un aporte de la sociedad para lograr contener la pandemia. Y además de eso, creo que es muy importante que la gente esté bien informada, o sea, que las fuentes de información sean confiables. Eso lo hemos conversado y tú lo sabes mucho, todo medicina basada en evidencia o la información basada en evidencia. Por eso cuando dicen algo como que sirve una cosa, yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Dónde lo publicaron? ¿Dónde? Eso es fundamental en este tipo de situaciones. Y en relación, me gustaría también aprovechar esta oportunidad para clarificar el uso de vitaminas, porque también el uso indiscriminado de vitaminas puede llevar a patología. Esa era la otra pregunta, sí, se me olvidó. Volviendo a la mascarilla, antes de esa, la mascarilla debe ser utilizada o debe ser guardada para los enfermos entonces y para el personal de salud. Porque si todos empezamos a comprar mascarillas, se agotan las mascarillas, en los hospitales, en los servicios de salud no van a tener mascarillas, que es donde obviamente tenemos que utilizarlas. China es capaz de producir 20 millones de mascarillas por día, y Japón también. Las vitaminas. Bueno, la vitamina C se ha dicho mucho que lo que hace es favorecer la indemnidad de los tejidos. Podría ser esa una posibilidad. Pero que las vitaminas aumenten la inmunidad, las vitaminas en general, tomar un multivitamínico, no está demostrado. Sin embargo, lo que sí está demostrado es en lo que tú trabajas tanto. O sea, hay, digamos, para que la gente entienda, bacterias buenas que pueden ingresar al intestino y favorecer, digamos, la respuesta inmunitaria. Yo creo que por ahí más bien iría la recomendación. Y en ese sentido, complementando, es importante mencionar de que, como lo decía el doctor, el uso de probióticos en general se ha demostrado ser una muy buena herramienta para potenciar efectivamente el sistema inmune de tal forma de ir fortaleciendo el balance homeostático
que tiene que tener nuestro organismo. Esto es un área muy hot en este minuto en investigación y existen ya disponibles una serie de medicamentos en base a probióticos, desde cosas tan simples como el yogur a cosas más sofisticadas que pueden ser utilizados y que yo creo que a la larga los estudios epidemiológicos con largos datasets van a permitir mostrar eso. A propósito de lo que decía Enrique, Rodrigo, me gustaría preguntarte un poco, claramente en una economía de mercado como la nuestra, es el mercado el que regula los precios, pero hoy día estamos enfrentando, por ejemplo, cosas como que el alcohol gel haya aumentado 10 veces su precio, las mascarillas 10 o 100 veces su precio, o la gente esté acaparando en los supermercados, hay fotos en las redes sociales. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para poder regular esto al final del día? Bueno, eso efectivamente se está viendo y solo para empezar, digamos, efectivamente en la economía nuestra los precios los determina el mercado. Entonces esto funciona en términos de oferta y demanda. Si es que existe el producto pero la demanda es mayor que la que se esperaba, entonces lo que hacen los productores o en este caso las tiendas que lo están vendiendo es sencillamente subir el precio, provocando una ganancia que no hubiesen tenido en situaciones normales, digamos. No hay ningún factor detrás ahí que nos esté señalando hasta ahora, digamos, de que aumentó el costo de producción, por ejemplo, sino que sencillamente una ganancia artificial que se está generando en función de quizás de esta compra excesiva de algunos bienes que acabamos recién de escuchar que quizás hasta no son ni siquiera necesarios, digamos. Estas cajas de 50 mascarillas que se están vendiendo en todas partes por unos precios exorbitantes. No sé bien yo cuál sería la utilidad de hacerlo si es que uno no tiene los síntomas, no es población de riesgo, etc. Pero bueno, los gobiernos en general han actuado en otros países del mundo fijando precios, por ejemplo. En el caso chileno, lo que han hecho algunas municipalidades, traer algunos, Recoleta es un ejemplo pionero en esto y particular, traer algunos medicamentos y venderlos a precios más baratos, que son los precios que... Y dictando de alguna forma también, porque lo que va a pasar es que la gente va a empezar a ir a comprarlo allá y va a pasar exactamente lo mismo, digamos. No van a subir los precios, pero se van a agotar y vamos a tener grandes colas. Lo que están haciendo es priorizando la venta a las poblaciones de riesgo. Yo creo que una estrategia como esa es la adecuada. No hay ninguna razón para que, más allá de las fuerzas del mercado, puras y duras, para que estén subiendo los precios de esta forma hasta ahora. Al menos yo no he escuchado que existan un shortage de producción o en otros países del mundo que justifiquen estos sobreprecios. Antes de ir a las preguntas que hemos recibido en las redes sociales, yo quería hacer un par de comentarios. Primero, porque son cosas bastante esperanzadoras. Primero, a menos de 70 días de que tuvimos la secuencia completa del virus, hemos sido capaces de iniciar el primer ensayo clínico en los Estados Unidos, en Washington, para probar la primera vacuna. Si estos ensayos clínicos funcionan y andan de acuerdo a lo esperado, podríamos tener quizás la primera vacuna disponible en más o menos 18 meses. Eso es realmente un hito científico, haber sido capaces de en menos de 70 días haber partido desde un virus que conocíamos muy poco hasta tener la primera vacuna experimental. Es una de las vacunas que se está trabajando en Alemania también y acá en Chile también el grupo de Alexis Kalergi. Y lo otro es que, como comentaba temprano, ya hay las primeras evidencias experimentales que son más o menos concluyentes de cómo el virus está entrando dentro de la célula y existiría un medicamento que ya está disponible que para uso clínico que sería un bloqueador selectivo, por lo tanto se van a comenzar los ensayos para probar este medicamento también. Así que yo creo que esas son buenas noticias. Entiendo que vamos a hacer ahora algunas preguntas que nos recibimos por redes sociales. Así es, estamos en vivo, la transmisión de latercera.com. Los invito a que se queden con nosotros. Estamos con nuestro panel de expertos. Nos están llegando bastantes preguntas a nuestro Instagram, InvestigaUMayor. En ese sentido, para el doctor Enrique París, consultarle si las medidas que está adoptando el gobierno en estos momentos son las pertinentes y las adecuadas. Siempre en momentos de crisis surgen tipos de cuestionamientos respecto a, sobre todo, una pandemia de esta envergadura. Bueno, yo tradicionalmente y independiente del gobierno de turno he apoyado las medidas que lleva a cabo la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud. Siempre hemos dicho que salud debería ser parte del Estado de Chile, un concepto relacionado con el Estado de Chile y no con los gobiernos de turno. Y el Estado de Chile tiene una larga tradición en salud pública, en tratamiento de otras pandemias como el H1N1, que ya la nombramos,
Y existe una organización muy bien preparada dentro del Ministerio de Salud. Los funcionarios del sistema público de salud son excelentes. He escuchado a algunos diputados que han dicho que no están preparados. No es verdad. Todos, desde los TENS hasta los choferes, los camilleros, las enfermeras, las matronas, los tecnólogos, los kinesiólogos, los médicos, en fin, todos están haciendo un esfuerzo enorme. Hay que recordar que tanto en España como en Italia, la gente salió a los balcones en forma coordinada para aplaudir y darle las gracias a los agentes sanitarios, a la gente de salud que está trabajando y que a lo mejor está también exponiéndose, pero que lo hace con seguridad. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno, como declarar, digamos, un estado especial de salud para tener más recursos, contratar más gente, comprar una cantidad importante de elementos que están en la Cenabast, adelantar la campaña de vacunación contra la influenza, informar por las redes sociales, hasta el momento ha sido efectiva, además de las últimas medidas que decretó el presidente ayer. Creo que son las medidas correctas. Lo que nosotros le dijimos a la autoridad es que ojalá hubiese una vocería consensuada, que es muy importante, y la Lorena lo dijo al pasar, una vocería consensuada y única, y lo segundo, que se reforzara la toma de muestras en forma más amplia, más masiva, para justamente detectar a los pacientes antes de que enfermen y evitar, obviamente, la diseminación viral. Tenemos otra pregunta para la directora de la Escuela de Salud Pública, la doctora Lorena. Nuestra usuaria Fran Frenkel pregunta, ¿puedes quedar con secuelas después de tener la enfermedad y cuáles serían estas? Ese es un tema súper relevante porque, claro, como la enfermedad es nueva, la historia natural de la enfermedad, o sea, cómo se desarrolla, se va construyendo con la evidencia que tenemos de los casos, ¿ya? Y de los estudios que se están haciendo, que afortunadamente han sido súper rápidos, ¿ya? Y están siendo muy oportunos. Lo que se ve, los datos nos muestran que hasta ahora el 80% de las personas tienen una enfermedad leve o moderada que no quedarían con secuelas, que sería un evento agudo. Sin embargo, igual hay algunos casos y algunos reportes que muestran alguna secuela en términos de capacidad respiratoria, pero la evidencia se está construyendo. Hasta ahora, la noticia positiva es que la mayoría de las personas se sanan de esta enfermedad. Pero obviamente no está todo dicho. Piensen que el primer caso fue el 8 o 9 de diciembre en China. Eso fue hace muy poco tiempo, ¿ya? Entonces todavía estamos construyendo mucha evidencia y una de las cosas retomando una pregunta que me hizo Patricio acerca del tema de las fases de una pandemia, claro, estamos en la fase 4, hay otras fases que tienen que ver con el grado en que se empiezan a mitigar las consecuencias de la pandemia, y hay una fase también donde el riesgo grande pasa, pero la instrucción es, bueno, que descansen los sistemas de salud y los profesionales que trabajan, los trabajadores de la salud, que se repongan los servicios que se vieron afectados. Hay ciertas consultas, por ejemplo, que estos meses no se van a hacer. Y, sobre todo, aprender y evaluar las cosas que no sabemos. Una de ellas es contestar esa pregunta con mayor seguridad, otra saber qué pasa con los niños. Es una súper buena noticia que no se enfermen gravemente, pero no sabemos, pero sería súper bueno saber hasta qué punto transmiten la enfermedad o cuánto durará el evento en ellos y cuánto tiempo pueden transmitir. Eso nos ayudaría a tomar decisiones tan difíciles como cerrar o no los colegios, que tiene un costo social enorme. Entonces tenemos mucho por hacer y el llamado es a que epidemiólogos, salubristas, todos los investigadores se hagan preguntas y que trabajemos durante este año y el próximo a contestarlas. Solamente para complementar un poco esa respuesta, quería mencionar de que los estudios hoy en día muestran de que la inmunidad que genera el virus es de bastante corta duración y no es una inmunidad muy potente y no debería ser muy protectora, por lo que esperamos que haya un rebote probablemente en algún tiempo y todavía no sabemos muy bien cómo nos vamos a comportar en ese rebote, porque la inmunidad para estos virus particularmente aparentemente no es muy poderosa.
Sí, tenemos hartas preguntas en nuestro Instagram y una de ellas es para nuestro economista, el doctor Rodrigo Pérez. Brevemente, doctor, el Banco Central bajó la tasa de interés. ¿Qué consejo le daría a los consumidores? Bueno, yo les diría que, bueno, efectivamente el Banco Central bajó la tasa. La intención del Banco Central detrás de eso es incentivar el consumo, la demanda. Eso es algo que se está repitiendo en otros países del mundo. Estados Unidos hizo lo mismo, Inglaterra hizo exactamente lo mismo. Es más o menos la medida que se está tomando, dado que la demanda está a la baja, digamos. Entonces, bueno, lo que se está tratando de hacer es incentivar el consumo. Para mí, lo más importante es mantenerse tranquilo en términos del consumo. Yo no veo ninguna razón, más allá de los resguardos que hay que tomar en términos de salud, por supuesto, para sobreconsumir. Pienso que hay que, de nuevo, mantenerse cauto, pero mantener una demanda que es la apropiada para el consumo que uno tiene, digamos. Yo particularmente recomendaría que la demanda que uno estaba haciendo el mes pasado debiera ser más o menos la que uno va a estar teniendo este mes. Yo no veo por qué eso habría de cambiar si es que uno tiene un consumo que es más o menos consciente, digamos, en términos de alimentos, en términos de medicamentos, etc. Yo no veo ninguna razón para sobrereaccionar en términos de salir disparado a los supermercados a consumirlo todo y a acaparar todo. No hay ninguna razón para eso. Y tampoco veo tantas razones para un pánico mayor y dejar de consumir y sencillamente guardar toda la plata en vistas de un apocalipsis que probablemente no va a ocurrir, digamos. Bien, seguimos en nuestra transmisión en vivo, latercera.com, desde la Universidad Mayor en este conversatorio. Para el doctor Enrique París, el Colegio Médico instó al gobierno a cerrar algunas ciudades. ¿Esta es una medida factible y efectiva? Bueno, yo creo que en otros países se han tomado medidas similares. No estoy seguro de que sea una medida que en este momento podamos tomar en Chile. Yo creo que esa iniciativa que ha tomado el Colegio Médico, lo voy a decir, va a ser un poco duro, se debe fundamentalmente a que otros actores, sobre todo políticos, no han asumido hasta el momento el liderazgo que deben asumir, porque el tema del plebiscito, el tema de cerrar ciudades, obviamente que puede ser propuesto por un ente colegiado, que agrupa a los médicos en este caso, pero esa decisión es una decisión que pasa por el aspecto económico, sumamente importante, por el aspecto político, sumamente importante, así que tiene que ser acogida para ser estudiada, como dijo el presidente muy bien. El que gobierna Chile es el presidente, por lo tanto todas las propuestas deben ser acogidas, deben ser estudiadas, y una vez que sean estudiadas y que se demuestre la efectividad, obviamente que a lo mejor se tomarán en cuenta. Bien, seguimos con las preguntas. Para la directora de la Escuela de Salud Pública, la doctora Lorena, ¿las embarazadas también se consideran dentro del grupo de alto riesgo? Pregunta Batana. Lo que se ha visto hasta ahora, y con una serie de casos bien amplia, es que las embarazadas afortunadamente no se enferman gravemente. Eso se ha visto hasta ahora con los datos que tenemos, ¿ya? Obviamente esto no es definitivo y eso no significa que alguna embarazada sí pueda tener un curso más complejo, ¿ya? Pero afortunadamente ha pasado así. Lo que sí, las embarazadas son grupo de riesgo para la influenza. Por lo tanto, el llamado a vacunarse y que son grupo priorizado es pertinente. Bien, para el vicerrector de investigación y doctor en microbiología, Patricio Manque, hay diversos laboratorios que ya están trabajando en crear una vacuna, un antídoto para combatir este coronavirus. Se ha hablado que hay un laboratorio en Alemania que estaría liderando, se puede decir, esta carrera por encontrar un antídoto. A esto se suma que Estados Unidos quería comprar como la exclusividad de esta vacuna. ¿Esto puede ser efectivo, Patricio Manque? Sí, mira, es increíble lo que está ocurriendo en términos de desarrollo de vacunas. A menos de 70 días de tener la primera secuencia completa del virus, ya estamos comenzando los ensayos clínicos. Hay varios ensayos clínicos que se están comenzando. Hay uno en los Estados Unidos, el desarrollo alemán también es uno de los desarrollos más importantes que hay. Israel también está con un prototipo de vacuna y también nosotros en Chile también tenemos un prototipo de vacuna. Hoy día lo que tenemos en el fondo son vacunas que tendrían un potencial de
por lo menos detener la enfermedad o disminuir los síntomas. Pero eso tiene que ser probado en laboratorio, eso tiene que ser probado en ensayos clínicos, y los ensayos clínicos para probar un nuevo medicamento o una nueva vacuna son altamente estandarizados porque son cosas muy serias, y por lo tanto antes de 18 meses no vamos a tener en el mercado ninguna vacuna disponible para la enfermedad, pese a que ya estamos comenzando los ensayos clínicos. Para el doctor Enrique París, Seba Carreno pregunta, ¿es cierto que conviene más ingerir paracetamol que ibuprofeno, ya que este último produciría un aumento en los efectos del coronavirus? Lo habíamos conversado al comienzo ante una pregunta que me hizo el doctor Manque. La recomendación es ser prudente, seguir las indicaciones médicas y obviamente en este caso hay una cierta alerta en relación al ibuprofeno, y nosotros estamos recomendando evidentemente que ojalá la gente consuma paracetamol. Ahora, la indicación de consumo de medicamentos desde mi punto de vista tiene que ser dada por un clínico, avalada por un químico farmacéutico, y deben conocerse los efectos adversos de los medicamentos antes de usarlos. Y en el caso del paracetamol, si se usa en dosis correcta, no hay ningún problema, pero también en dosis excesiva puede producir problemas. Por lo tanto, no es bueno estigmatizar a uno u otro, sino que más bien dar la alerta de tener la precaución de usarlo bajo vigilancia de un especialista, de un médico en este caso. Bien, para nuestro economista, el doctor Rodrigo Pérez, consultarle, hay una inquietud bastante grande con respecto al tema del fondo de pensiones. Sabemos que las principales bolsas del mundo cayeron, y en ese sentido consultar qué recomendación dan a las personas, sobre todo que están en fondos más riesgosos, Rodrigo. Sí, bueno, efectivamente las bolsas han caído en varias partes del mundo. Mi recomendación en términos de pensiones va a ser, particularmente a la gente que está en estos grupos más riesgosos. Normalmente sucede que son personas más jóvenes que tienen un horizonte más largo de jubilación. Regularmente esos grupos son más riesgosos, pero en el largo plazo, uno lo que está apostando es que en el largo plazo eso va a rendir frutos, digamos. Entonces uno esperaría que en ese proceso, en ese largo plazo de 30 años quizás, hayan caídas importantes, pero van a haber otras subidas muy importantes. Entonces a mí no me extrañaría que este año nosotros tengamos una baja importante en las bolsas y en estos fondos, pero que esto se recupere en el cabo a un año más, 2 años más. Si uno observa la tendencia histórica, en general uno eso es lo que ve, digamos. Las pensiones tienen una volatilidad importante, especialmente en estos grupos más riesgosos, pero en el largo plazo han ido al alza. Para el doctor Enrique París, ¿por qué no se ha decretado la cuarentena total? Porque es una decisión, como ya lo hemos escuchado de parte del economista, de parte de Lorena, es una decisión difícil de tomar, tiene impacto económico, tiene impacto familiar, tiene impacto en la movilidad de las personas, y yo creo en la libertad de las personas. Creo que es mejor convencer con argumentos a la gente para que siga las normas que evitan la diseminación del virus. Y las voy a repetir: lavado de manos, 3 minutos con agua y jabón, no es necesario un jabón germicida. Estornudar o toser en la manga o en un pañuelo de papel, botar el pañuelo, volver a lavarse las manos. Los papás y mamás que trabajan y que están en el transporte público, y felicito al metro, entre paréntesis, porque está desinfectando los carros todas las noches, felicito al metro, al llegar a la casa, antes de tomar a los niños, antes de besarlos, lavarse las manos nuevamente. Si uno está enfermo, ya lo dijimos, y tiene fiebre, tos, molestia, usar mascarilla e ir al médico. Tomar la decisión de parar todo el funcionamiento de una ciudad o de varias ciudades, una cuarentena total, que todos estén encerrados, que solo vayan a la farmacia y al supermercado, es una medida bastante dura, bastante difícil, y creo que tenemos que meditarla mucho. Y hay que, como decía Lorena, sacar la experiencia de otros países. En otros países se ha hecho, pero se ha hecho concomitantemente con una campaña muy importante de distanciamiento, de aislamiento de las personas de forma, digamos, personal, y además de detección de muchos exámenes de laboratorio para detectar a los portadores antes de que enfermen, incluso antes de que empiecen a contagiar.
Bien, seguimos con con las preguntas a través de nuestro Instagram. Un Mayor investiga. ¿Cuánto tiempo debe quedarse aislada una persona que tuvo coronavirus después de recuperada para no contagiar? Pregunta Manuela Anit. Esa es una pregunta que también tiene que ver con la investigación que se está haciendo, pero acaba de salir un artículo donde se midió el estado, digamos, la vida media o cuánto tiempo debe permanecer la persona. En general son 5 días de incubación y 14 días en las cuales la persona tiene que quedar enclaustrada, por así decirlo, encerrada, para evitar la diseminación del virus. Y es por eso es que es tan difícil, como decía la doctora Hofmeister, encerrar a una persona en 14 días porque tiene que estar dentro de una pieza. La persona que lo atiende dentro de la casa tiene que atenderlo con guantes, con mascarilla, incluso con pechera, entregarle la comida en una bandeja y esperar que coma, sacar todo. Si el que está en cuarentena va al baño, después hay que desinfectar el baño con agua y con cloro. Eso es muy importante porque si no se disemina el virus también dentro de la familia. O sea, no es una cosa fácil de llevar a cabo y requiere mucha educación, muchas redes sociales. Yo creo que la labor que cumplen los periodistas acá y los medios de comunicación como La Tercera son fundamentales. De hecho, aprovecho felicitar a La Tercera porque la infografía que ha publicado en el diario, en papel, la infografía y en internet ha sido estupenda. O sea, los gráficos, la forma como ellos llaman a prevenir, cómo se contagia el virus, ha sido muy bien hecha y los felicito. Bien, para el doctor Patricio Mann, que pregunta, Cam Prade, ¿es cierto que el calor frena el virus? Me refiero al clima, no a tomar té, dice. Si es así, entonces en Chile el contagio será mayor una vez que entremos en otoño o invierno. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que considerar, ¿no es cierto? Hay un cierto nivel de susceptibilidad que tiene el virus a la temperatura ambiental, pero eso tampoco está muy bien clarificado. También el virus tiene una vida media en el medio ambiente que también estamos intentando determinar, que es un poco más, o es alrededor de las 12 horas. Lo que sí también hay que considerar es que conforme nos acerquemos al invierno, cambia la epidemiología global de la población, porque en el fondo también comienzan a aparecer los virus invernales. Deberíamos tener sincicial, deberíamos tener influenza, parainfluenza y algunos otros virus, y por lo tanto también el frío de alguna forma también tiende a tornarnos un poco más inmunosuprimidos o más susceptibles a infecciones por una serie de cambios fisiológicos. La temperatura juega un rol importante. Yo creo que todavía eso no está determinado, pero sí han habido algunos reportes que indican que temperaturas entre los 26 y 28 grados Celsius harían con que la transmisibilidad del virus se viera afectada. Pero yo creo que eso no hay nada conclusivo. No sé, Enrique, si tú quieres complementar eso. No, yo siempre contraargumento que la temperatura del ser humano es de 36,5, 37 grados. Entonces, si el virus fuera resistente o muriera, al revés, si muriera a los 26 o 27 grados, quisiera que me explicaran por qué se desarrolla dentro de un individuo que tiene normalmente 36 o 37 grados. Claro, entonces, es ilógico suponer eso. Ahora, el frío sí tiene que ver obviamente con la inmunidad, con la circulación local, con la mayor circulación viral. Y ahí quisiera aprovechar de decir algo que no sé si lo van a preguntar, pero si no lo preguntan lo quiero decir. Los virus tienen un genio epidemiológico, es decir, se comportan como una curva. Todos los virus hacen lo mismo, comienzan, llegan a un máximo, a un pic y comienzan a bajar. Nosotros calculamos que este pic o que esta evolución de este virus va a durar aproximadamente 8 semanas y después, como dijo Patricio Manque, van a venir otros virus, va a venir la influenza, va a venir el sincicial, el adenovirus que ya está presente. Los virus entre ellos colisionan, es muy raro que 2 virus estén en su máxima expresión circulando al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros esperamos que haya una caída y eso va a ir en beneficio de la economía quizás, pero van a aparecer otros virus, sobre todo el de la influenza. Como la inmunidad es débil, y lo dijo Lorena, es capaz que el otro año vuelva a aparecer el coronavirus, pero ya estamos preparados. Entonces, esto es nuevo para todos, no hay una receta mágica y todos estamos aprendiendo de esta situación. Ahora, solamente para complementar lo que dice Enrique, por lo menos la evidencia experimental que tenemos en este minuto es que no existe cohabitación clínica, por lo menos, entre influenza y coronavirus, digamos.
o es uno o es otro. Se ha visto, hay un par de estudios que se han publicado recientemente donde se ha visto que pueden estar los dos presentes, pero probablemente desde el punto de vista clínico, que es lo relevante que estamos discutiendo, es muy probable que no veamos la coexistencia de ambos casos en el invierno. Bien, estamos entonces en nuestra transmisión en vivo, en este streaming de latercera.com, y hacemos la última pregunta para quien quiera responder. Sin duda que esta pandemia mundial ha conllevado un montón de estrés para muchas personas, sobre todo para los adultos mayores, para las mamás. En ese sentido, ¿cómo manejar un poco el tema de la salud mental al saber que estoy contagiado o puedo contagiar? Puede ser un inminente persona que contagia a otra. El impacto que ha tenido en la salud mental va a ser enorme, y yo quiero llamar la atención sobre los adultos mayores, porque como los están aislando, yo creo que hay que llamarlos por teléfono, conversarles, llamarlos todos los días, porque me refiero a los adultos mayores, porque como se sienten aislados y algunos tienen algún grado de compromiso de su sistema nervioso central, a lo mejor van a pensar que los están abandonando, que los están dejando solos. Entonces yo llamo, y yo tengo que hacer lo mismo porque tengo a mi padre en la misma situación, llamar a los papás, llamar a las mamás que están en residencia o que están aislados para darles compañía. Yo creo que ese es un aporte mínimo que podemos hacer sobre todo para los adultos mayores. Con respecto a las mamás, Lorena es mamá. Estamos en una pandemia, la pandemia por definición rompe la rutina, porque es algo nuevo, que ya sea por las medidas que estamos tomando o ya sea por el efecto mismo de la enfermedad, cambia la rutina. Y el último tiempo en Chile ha sido un periodo de pérdida de rutinas y de mucho cambio social. Por lo tanto, es razonable que la población esté un poco ansiosa, nerviosa, y que hayan conductas que sean de mucho miedo y conductas que a la larga no nos hacen nada bien, como acaparar productos, por ejemplo, y comprar más de la cuenta, o conductas un poco de difundir información que posiblemente no es correcta, etc. Las cuarentenas también, el aislamiento social, la distancia social, que distancia social es menos que cuarentena es confinamiento, distancia social es poner espacio entre las personas, también nos obligan a cambiar hábitos. Nosotros nos saludamos de beso y de mano. Ahora estamos llamados a modificar eso que culturalmente está muy presente, entonces le estamos pidiendo a la población cosas que también son difíciles. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que hay que ayudar a la población para que pueda cumplir y pueda tener conductas positivas y altruistas. Y no necesariamente el castigo es la única forma. Entonces necesitamos información clara, vocerías únicas, necesitamos que haya gente que dé confianza a la población y que esté apoyando la comunicación. Necesitamos confianza, básicamente, y necesitamos que las medidas que se hagan tengan ayuda. Por ejemplo, las cuarentenas, ya sea en la casa o en el hospital o donde sea, han funcionado cuando se monitorizan. Eso no significa que se vaya a fiscalizar para castigar, sino se acompaña. Se llama en la mañana, se llama en la noche, se hacen funcionar también las redes informales. En Canadá, por ejemplo, en el SARS, el sistema público lo que hacía es entregaba un kit de salud, con termómetro, mascarillas y otras cosas más. Pero no pudo hacerse cargo en la entrega de víveres. Y hay muchas familias en Chile, que compran al día. Por lo tanto, es difícil para ellas comprar para 15 días para estar más en la casa y salir menos. Por lo tanto, esas familias van a necesitar el apoyo de la vecina, del vecino, de otro familiar que pueda ir a comprar y aproveche de comprar por varias personas. Eso hay que fomentarlo. Hay que generar conductas que sean positivas y que no expongan a la población. En ese sentido, ese es el llamado de estos meses, para acompañar a las personas, entender que esto genera emociones complejas. Las cuarentenas son súper aburridas. En Canadá lo estudiaron y la principal emoción que decían los que estaban en cuarentena era que tenían miedo, sí, pero estaban más aburridos. Porque realmente tenían que estar 10 días en su casa, había menos internet, el 2003, y estaban aburridos. Entonces, algo tenemos que hacer para acompañar a la población. Ese es como el llamado. Y bajar la ansiedad y dar respuestas y instrucciones claras.
muchas veces tendemos a decir lo que no hay que hacer. En esta etapa hay que decir lo que hay que hacer. Lavarse las manos es una conducta positiva. Ese tipo de instrucciones son las que necesita el país, y ahí la idea es que también profesionales, estudiantes sean súper responsables y ayuden a diseminar eso y sean actores que sean buenos ciudadanos. Eso. Bueno, y con esto estamos terminando este conversatorio. Yo le quería agradecer a los panelistas, a todos los que nos siguieron por latercera.com y la Universidad Mayor. Así que a mantenerse informados, mantenerse solidarios y empáticos y para pasar y que tengamos éxito en la lucha en esta pandemia. Muchas gracias.